Si os parece, vamos a dar unos minutos de cortesía para que la gente se vaya incorporando. Es ahora mismo las 5 en punto. Pues damos, si os parece, 3-4 minutos para que todo el mundo pueda incorporarse y a partir de ahí pues ya damos comienzo. Un momento. Sí, ahora subo. A ver, que siempre me pasa aquí con esto, que no puedo escuchar. Siempre me pasa lo del altavoz de aquí. Bueno, pues si os parece vamos a dar comienzo. Mientras tanto, seguro que habrá alguien más que se quiera ir incorporando al coloquio, pero bueno, pues para que podamos ir en tiempo y forma y queden después momentos para el coloquio, pues si os parece comenzamos ya. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a todos vosotros, todos los que os habéis conectado a este coloquio online que hemos denominado, ¿no?, que lleva por título La diabetes en la agenda pública, la importancia del lobby. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, que sois socios de APRI, este evento se enmarca dentro de la multitud de actividades que desarrolla el grupo de salud, el grupo de APRI, el grupo más antiguo de nuestra asociación. Por lo tanto, permitidme por favor que dé las gracias en primer lugar a la Junta Directiva de nuestra asociación, a las coordinadoras del grupo de salud y a la directora general, a Irene Matías, por su apoyo y por promover la organización de este evento. Bueno, aunque nuestros ponentes seguro que nos van a poder ofrecer datos más precisos, sabemos que en España, España es el segundo país con mayor prevalencia de la diabetes. Es uno de los principales problemas de salud pública que existen en el mundo, en Europa y por supuesto en España. Es una enfermedad crónica que conlleva multitud de problemas de salud, enfermedades cardiovasculares, infartos de miocardio, ceguera. Bueno, tiene muchas comorbilidades y además es una enfermedad que tiene pues, una importante carga económica, ¿no?, para el sistema sanitario. Y en este sentido, pues todo el trabajo de las administraciones públicas, las políticas, las estrategias de las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, pues tienen un impacto muy grande, ¿no?, en lo que es el abordaje, la prevención y el abordaje de
de la diabetes en España. Y es aquí precisamente donde radica el interés y la importancia de las relaciones institucionales para lo que hoy pues, estamos aquí para debatir. Y bueno, pues para hablar de todo ello, la verdad es que tenemos la gran suerte, ¿no?, de contar con, perdón, con dos profesionales, dos grandes profesionales y grandes amigos, me atrevo a decir, como son Javier Escalada y Mercedes Maderuelo. Javier Escalada es el presidente actualmente desde octubre de 2020, es el presidente de la SEEN, que es la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Esta sociedad, aunque en la diabetes intervienen muchos especialistas médicos, pero sin duda ninguna la endocrinología y la nutrición es la especialidad de referencia para el ámbito de la diabetes. Actualmente la SEN cuenta con más de 2.000 socios y Javier es además el director del área del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de Navarra. Además, para ofrecernos también la visión de las personas que sufren día a día esta enfermedad, Mercedes es la gerente de FEDE, que es la Federación Española de Diabetes. Mercedes, pues bueno, es una compañera nuestra porque es una profesional de la comunicación y de las relaciones institucionales. Lleva la gerencia de FEDE desde el año 2009, ya hace más de 10 años. Y bueno, pues como sabéis, FEDE es la principal asociación de personas con diabetes que existe en España. Tiene 18 socios, digamos, autonómicos que a su vez agrupan a multitud integran a multitud de asociaciones comarcales, provinciales, etcétera. Y bueno, pues representan a los más de 6 millones de personas, que se dice pronto, pero son muchas, más de 6 millones de personas que sufren esta enfermedad en España. Y bueno, pues antes de daros la palabra, Javier, Mercedes, simplemente me gustaría recordaros cómo va a ser la dinámica. Tendremos una intervención inicial, primero de Javier y después de Mercedes, de unos 10 minutos aproximadamente, para que después tengamos tiempo para el coloquio, en el cual pues, cada uno de vosotros podéis preguntar, hacer las reflexiones que estiméis oportunas. Para ello sí que os pediría que utilicéis el botón correspondiente de Zoom para pedir la palabra y bueno, también disponemos del chat en ese caso para que también podáis preguntar por ahí, aunque bueno, yo creo que siempre es más agradable poder escucharos a todos y que podáis preguntar lo que consideréis. Así que pues nada, yo me callo ya y nada, pues Javier, te doy paso y cuando quieras pues empezamos por ti. De verdad, muchísimas gracias a los dos por haber hecho un hueco en vuestra apretada agenda para estar con nosotros. Muy bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación, por la invitación a estar aquí, por supuesto a APRI y a su presidenta coordinadora Irene también por esta invitación para poder compartir con vosotros pues, un debate, un coloquio, una conversación sobre un tema que nos apasiona al menos a Mercedes y a mí, estoy convencido que a muchos más. Y bueno, pues para ver si podemos mejorar incluso lo que estamos haciendo, intentando hacer desde nuestras asociaciones. A mí me han sacado de mi área de confort porque yo me manejo mejor en temas científicos. Mercedes aquí me lleva a la delantera, pero espero poder aportar al menos algunas ideas desde mi puesto actual, que como bien ha dicho Alfredo, pues desde hace poco más de un año pues estoy como presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Entonces voy a compartir pantalla, dejaré de veros algunos, pero bueno, espero que funcione bien esto, que antes lo hemos estado probando y funcionaba y vamos a ver. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto, Javier. Bueno, pues vamos allá. Bueno, también quería agradecer a toda la gente que está conectada, pues por dedicarle un tiempo, pues insisto, a este debate y espero eso que en los minutos que haya después pues podamos discutir sobre aspectos que igual nosotros no hayamos tocado o que interesan más al público, ¿no? Bueno, yo he dividido los 10 minutos que me tocan en estos 4 puntos. Esto primero del lobby lo vais a entender, creo, en cuanto a lo presente. 4 pinceladas sobre la situación actual de la diabetes, medidas y soluciones que podemos aportar, al menos desde la sociedad que represento, y también pues, un par de diapositivas en cuanto a nuestra relación con las autoridades sanitarias. Y lo de la interrogación es porque cuando me hablaron de la importancia del lobby, la verdad que tengo que reconocer que para mí lobby me sonaba un poco raro, ¿no? Y de hecho si buscáis lobby, pues las cosas que salen
no son muy bonitas, ¿no? Grupo de presión, unas imágenes con el dinero alrededor ahí dando vueltas, que si presión sobre la administración pública. Bueno, si pone uno todo esto de esta otra forma, intereses comunes, influir en la administración pública y promover decisiones favorables, suena un poquito mejor, pero a mí me ha convencido del todo cuando lo que he hecho ha sido hacer esto, asociar todos aquellos agentes que podemos estar interesados, en este caso en la diabetes, para que, es verdad, sí, influyendo en la administración pública, consigamos finalmente lo que queremos todos, que es mejorar la atención de las personas con diabetes. Así que la palabra lobby, así sí que me convence. Bueno, situación actual de la diabetes. Alfredo ha pintado un poquito rápido el panorama que podemos estar viviendo actualmente y es verdad que hay algunos números que son realmente preocupantes. Pero antes de pasar a ellos, sí que me gustaría también dejar claro que tenemos herramientas de sobra, si las utilizamos bien, para evitar que se produzcan las complicaciones, las temidas complicaciones de la diabetes. Y por tanto yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir es de esperanza y de intentar hacer las cosas bien para, insisto, las personas que finalmente tienen diabetes sepan que pueden llevar una vida muy razonable y con un pronóstico a futuro, pues bueno, insisto, haciendo bien las cosas. Mientras tanto, es verdad que tenemos alrededor de 6 millones de personas con un diagnóstico de diabetes, de prediabetes, que es una situación que es la antesala de la diabetes, unos 5 millones, es verdad que es una situación reversible. También incluso la diabetes tipo 2 podría serlo, pero bueno, la prediabetes es una situación reversible que no tiene por qué acabar en la diabetes, insisto, haciendo bien las cosas, pero tenemos ahí un montón de gente esperando a ver si pasan a la siguiente fase. Y quizá un aspecto muy importante es que hay un porcentaje muy importante de personas que no saben que tienen diabetes o prediabetes, ¿no? Si hablamos de diabetes tipo 1, que es la otra forma menos prevalente, pero también muy importante por la repercusión social y sanitaria que tiene, su dependencia a la insulina, estamos hablando de 1.100 nuevos casos por año de diabetes tipo 1, que sobre todo, bueno, se ceba, por así decirlo, en las personas más jóvenes y que necesitan tratamientos más complejos. Y bueno, en la parte derecha de la diapositiva únicamente lo que quiero referenciar es que en diabetes tipo 2, que es la más prevalente, casi el 90% de todos los casos, la obesidad es un elemento clave a la hora de su aparición y por tanto tenemos que utilizar medidas de prevención de esta situación de la obesidad que a su vez evitaría que en muchos casos con diabetes tipo 2 aparecieran, ¿no? Bueno, estas son las complicaciones, las temidas complicaciones, tanto las de vaso grande o macrovasculares, cerebro, corazón, extremidades inferiores. Bueno, ya veis ahí todo lo que representa, es la causa más frecuente de mortalidad, la cardiovascular, en personas con diabetes, pero insisto, todo esto tiene su prevención. Y en la parte del vaso pequeñito, del que afecta a la retina, al riñón o incluso pues, al sistema nervioso al que nos da la sensibilidad, puede dar lugar a la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabéticas, por supuesto, son las principales causas de ceguera en adultos en los países desarrollados de enfermedad renal terminal con necesidad de tratamiento sustitutivo renal, ya sea diálisis, incluso trasplante o de amputaciones no traumáticas, pero insisto de nuevo con la posibilidad de la prevención, esto es lo que tenemos que intentar que aparezca y podemos hacerlo. Pero todo esto supone un coste económico muy importante. Hay diferentes análisis de costes que pueden ser distintos. No me gustaría centrar el mensaje en el número como tal, sí quizá en uno que puede que sea más consensuado, como es que el gasto en diabetes representa al menos un 8,2% del presupuesto total en gasto sanitario en nuestro país, y esto es mucho dinero. Y pues ahí tenemos que intentar hacer algo para evitar ese montante tan importante, porque es que la gran parte de ese gasto se va muchas veces en costes indirectos, en costes que tienen que ver con el absentismo laboral, con jubilaciones anticipadas, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Pues que encima la situación del COVID dichosa pues nos ha empeorado todo esto, nos ha puesto patas arriba al sistema sanitario, como bien sabéis, ha hecho que las enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes, hayan quedado desatendidas y ahora tenemos que atender a la llamaban cuarta ola, que era la que suponía las enfermedades crónicas, pero con todas las olas que llevamos ya de COVID, a saber cómo la catalogaremos, ¿no? Pero esto sí que ha puesto sobre la mesa el problema de una forma más importante, ha obligado a hacer formas de telemedicina y demás, y esto, bueno, pues está cambiando un poco todo el panorama de la atención a las personas con diabetes y puede que
lo tengamos que tratar, por ejemplo, en el debate. Bueno, esta es la situación más o menos actual, muy rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, y también hay medidas y soluciones que se pueden aportar. Y volviendo a recuperar un poco ese tema del lobby que hacía mención al principio, bueno, pues efectivamente nosotros como sociedad, que tenemos además a la Fundación Cogida de la Mano, que es nuestra rama que se dedica fundamentalmente a la docencia y a la investigación, pues junto con otros muchos agentes, asociaciones de pacientes, otras sociedades científicas que están muy relacionadas con la diabetes, como es la Sociedad Española de Diabetes, por supuesto, o la de Medicina Interna, o la de Cardiología, o de la Nefrología. Y también, claramente, las sociedades científicas de endocrinología y nutrición autonómicas, con las que trabajamos muy de la mano, industria farmacéutica y consultoras, todos juntos. ¿Qué intentamos hacer? Pues lo que intentamos es presionar, en el buen sentido de la palabra, a las autoridades sanitarias para conseguir mejoras, como decía, en la atención a las personas con diabetes. Pero todo esto no tendría ningún sentido si no tenemos a la persona con diabetes en el centro de todo esto, que al fin y al cabo es nuestro objetivo principal y, bueno, pues de una forma o de otra tenemos que conseguir que las cosas mejoren. ¿Qué hemos hecho mientras tanto o qué medidas en este sentido hemos puesto en marcha en la Sociedad Española de Endocrinología y su fundación en los 2 últimos años? Yo me incorporé un año antes como presidente electo, ya entonces, por supuesto, se habían empezado a trabajar cosas y desde entonces hasta ahora pues hemos trabajado mucho en este proyecto de 15 claves que luego recuperaré parcialmente, teleconsulta en endocrinología y nutrición, muy orientado al tema de la diabetes como consecuencia de este COVID. Tenemos un aula virtual para pacientes. Hemos actualizado el abordaje de las personas con diabetes tipo 2, que no solo se trata en controlar la glucemia, sino todos los factores de riesgo cardiovascular, la alimentación, el ejercicio, el hígado graso, otras formas de diabetes, la diabetes gestacional, etcétera, etcétera. También el de la obesidad, podéis ver aquí abajo, van muy de la mano. El Recalsen es un análisis de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué herramientas tenemos y estructuras a nivel nacional para poder abordar todo esto. Y estamos poniendo en marcha, de la mano de la Sociedad Española de Diabetes y de la Endocrinología Pediátrica, un registro nacional de diabetes tipo 1, que creo que puede ser clave de cara al futuro a la hora de poder abordar protocolos, análisis, estudios, etcétera, etcétera, y mejorar de nuevo, insisto, la vida de las personas, en este caso con diabetes tipo 1. Y para terminar, con las autoridades sanitarias, bueno, ¿qué estrategias podríamos utilizar para sensibilizarlas? Yo creo que, aunque el mensaje sea muy simplista, este es uno de los más importantes. Para que al final los responsables sanitarios institucionales prioricen la diabetes en la agenda pública, creo que tenemos que convencerles que si prevenimos la diabetes, fundamentalmente la tipo 2, porque es la más prevalente, puede haber un descenso importantísimo en el gasto sanitario, como antes hemos visto, que supone un buen pellizco, ¿no?, a nuestras arcas. Una reducción del 1% solo de prevalencia en la diabetes supondría una caída grandísima en el número total de personas con diabetes, y esto a su vez se traduciría en unos ahorros muy importantes. Y el tema de ahorros y de evitar gastos y demás, a las autoridades sanitarias creo que les sensibiliza extraordinariamente. Mientras tanto, bueno, pues intentamos meter a nuestros especialistas también en organismos que tienen que ver con toma de decisiones. AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es una de estas que tiene mucho que ver con todo el aspecto nutricional y de obesidad, etcétera, etcétera, que antes hacía mención. Irene Bretón es nuestra presidenta de la Fundación y la anterior presidenta de la SEN, y tenemos metida a Irene dentro de los miembros del comité científico de esta entidad. Creo que también esto es una herramienta, y también recoger el guante de algunas de las estrategias de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, el estudio Aladino, que tiene que ver, entre otras cosas, con la incidencia de obesidad infantil, da unos datos espeluznantes que tenemos que hacer algo para evitar que esto progrese en el futuro. Y bueno, aunque es una iniciativa que todavía es muy modesta, desde nuestra sociedad y también con la Fundación hemos hecho un programa de alianza de ciudades contra la obesidad, en la que ya, bueno, varias ciudades se han adherido al manifiesto y al proyecto, y todavía nos quedan muchas, como podéis ver en el mapa de nuestro país,
pero ya, bueno, estamos sensibilizando a la mayoría de estas ciudades para que se incorporen a proyectos que puedan facilitar la actividad física, etcétera, etcétera, todo en aras de una reducción de la obesidad y, por tanto, de la diabetes tipo 2 en el futuro. Antes hacía mención al proyecto este de 15 claves al que le tenemos muchísimo cariño. Es un proyecto que estamos haciendo de la mano de Omnicom, con Mons Escudero, con Alfredo, por supuesto, bueno, y otros muchos profesionales que trabajan en Omnicom, que nos están ayudando a llegar a los representantes institucionales para poder plantear nuestra forma de ayudar en la diabetes, que vamos de la mano de FEDE, como no podía ser de otra forma, y en la que también en una última reunión que tuvimos hace no mucho tiempo ya también incorporamos a otras sociedades, como antes decía, la de diabetes, la de interna, etcétera, etcétera. Bueno, es un proyecto que daría para hablar mucho y en el que hemos ahora paseado por todas las comunidades autónomas, solo nos queda una para terminar todo el periplo, y en el que es muy interesante observar cómo en todas ellas hay 3 temas recurrentes en el que se coincide, como es la necesidad del desarrollo de hospitales de día de diabetes, que nos pueden ayudar mucho a mejorar la asistencia a las personas con diabetes, también el mejorar la forma de considerar a las personas profesionales de enfermería educadoras en diabetes, porque la educación diabetológica es la clave para cualquier cosa que queramos hacer. No existe una especialidad como tal reconocida y esto es importante, y también el refuerzo en las plantillas de especialistas en endocrinología y nutrición, además de otras muchas cosas que ya no son tan recurrentes o tan coincidentes en las diferentes comunidades autónomas. Así que nosotros queremos que las autoridades sanitarias se conciencien de toda esta situación, la telemedicina, que también, como antes hemos hecho un manual y tenemos, bueno, una espina clavada, por así decirlo, que voy a confesar aquí, y que es la actualización de la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, en el que ya se está trabajando. Desde el 2012 no ha habido una actualización, aunque no nos han dejado fuera, porque es verdad que no, cuentan con nosotros, pero nosotros consideramos que podíamos haber aportado mucho más en este proyecto de actualización, teniendo en cuenta sobre todo las novedades de las que disponemos muy recientemente en los últimos años. Bueno, seguiremos trabajando para que nos integren un poquito mejor en este aspecto, y si surge alguna idea del debate posterior, pues encantado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Javier, por tu brillante exposición, por poner un poco en contexto toda la situación de la diabetes y por hacernos una pintura de cómo los profesionales médicos de endocrinología y nutrición pues podéis contribuir y colaborar con las administraciones públicas para la mejora de la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad. Mercedes, cuando quieras, por favor, es tu turno. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, también el agradecimiento en general, ¿no?, a APRI por invitar a la Federación Española de Diabetes, también muy especialmente a Alfredo, a Irene, por vuestra dedicación, el tiempo en explicar un poco en qué consistía, ¿no?, esta jornada, también un poco para acertar más adecuadamente qué es lo que interesa a la gente que está sobre todo pues inscrita, la gente que está asociada a APRI, y desde luego también el agradecimiento, ¿no?, a Javier, bueno, porque creo que mencionó mi nombre para estar hoy aquí y ha hecho una exposición, yo creo que muy complementaria a lo que voy a pasar a explicar ahora, sobre todo porque Javier se ha centrado y muy bien, yo creo, una contextualización perfecta sobre la problemática de la diabetes, y bueno, yo también voy a ahondar un poco sobre lo que él ha comentado también, en este caso, ¿no?, en las relaciones de las asociaciones de pacientes y la administración pública y en general todo el ecosistema sociosanitario. Voy a pasar a compartir pantalla. Creo que lo estáis viendo ahora todos adecuadamente. Y bueno, de lo que se trata, gracias, de lo que se trata fundamentalmente es de debatir un poco cómo las sociedades científicas, cómo las asociaciones de pacientes luchamos o trabajamos de una manera profesionalizada desde hace bastante tiempo, y ahora lo veremos un poco en la explicación que he traído, para poner lo que sería la diabetes en la agenda pública, porque es algo muy importante en salud. Lógicamente hay muchísimas complicaciones, pero vemos también que la diabetes es una de las grandes complicaciones de salud pública, no solamente de ahora, sino de antes, y con el COVID-19 también, como ha comentado Javier, pues más todavía. Antes de entrar de lleno, sí que me gustaría, y quizás a lo mejor por la mayoría de las personas quizás no están muy habituadas con el mundo asociativo,
de las asociaciones de pacientes concretamente, sí que me gustaría compartir un poco cómo ha evolucionado de una manera natural, por decirlo de alguna manera. Hemos llegado a estar desarrollando una labor de lobby, que como tú muy bien has dicho, Javier, a mí también me convence. Al final el lobby también nos convence y yo también creo que es muy importante en toda la labor que venimos desarrollando. Como hemos terminado desarrollando lobby, al principio sin darnos cuenta y ahora bueno, siendo cada vez más conscientes, ¿no? Lógicamente el origen del movimiento asociativo en España, ¿no? Pues, se origina con la llegada de la democracia. Lógicamente está muchísimo más deslazada, las asociaciones de pacientes van creciendo ahí donde aparecen grupos atomizados de personas que se reúnen en torno a una necesidad concreta y sin apenas profesionalización, es decir, respaldadas, impulsadas por gente voluntaria. Sigue siendo, lógicamente, el voluntariado el que sigue dirigiendo, pero ahora, como la mayoría de las personas que nos están siguiendo conocen, hay una dirección profesionalizada, ¿no? Es decir, ese colectivo profesionalizado ejecuta y es el voluntariado el que lógicamente designa cuáles son las prioridades, las líneas estratégicas a seguir. En los años 90 lógicamente sí que hubo un paso muy importante. Las asociaciones a nivel local se dieron cuenta que para ir a la administración pública no podían ir una y otra y otra. La administración pública ya puso un paro, un stop de pónganse ustedes de acuerdo, es decir, y sea una voz única la que venga y me demande esas peticiones de una manera conjunta. Es como a nivel nacional, y creo que muchas otras asociaciones de otras patologías crearon federaciones nacionales, ¿vale? Lógicamente luego esas federaciones autonómicas siguieron y continuaron teniendo su esencia, su necesidad y más todavía teniendo en cuenta que tenemos un sistema descentralizado, pero a nivel nacional, en este caso sería la representación por parte de la Federación Española de Diabetes, se definieron los mensajes comunes, independientemente al final si estás en Galicia, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, son los mismos. Quizás hay 5 o 4 prioritarios, en uno puede en un momento concreto primar más que otro, pero al final vienen a ser los mismos mensajes y las mismas necesidades. Es cuando comienza la profesionalización, las asociaciones empiezan a dar cuenta de la importancia que es contar con personas especializadas en gestión, especializadas en comunicación, y luego con el paso del tiempo especializados también en las relaciones institucionales. Y también hemos sabido ver nuestras limitaciones en el momento en el que no se puede contar con una persona dentro de las asociaciones especializada en ese área, se externaliza. Hay asociaciones especializadas, expertos en lobby, que lo pueden hacer muchísimo mejor que las propias asociaciones. Y de hecho, bueno, pues APRI, como puede ser de esta manera, agrupa también a estos profesionales. En el siglo XXI, ese mismo paso que dimos en los años 90 de a nivel nacional, trasladamos esa demanda también a nivel internacional. Estamos en varias organizaciones a nivel internacional de manera más o menos activo. Se incrementa sobre todo esa actividad pública, esa relación con la administración pública que es clave, es decir, tenemos 2 líneas de actuación hacia el paciente concreto, dando respuesta a sus necesidades formativas, y lógicamente a nivel macro ante la administración pública. El mundo asociativo está total y absolutamente profesionalizado en general a nivel nacional, estoy hablando, y en cualquier asociación de pacientes, pues puede estar hablando de Federación de Parkinson, Federación Cáncer, etcétera. Es en la actualidad, lógicamente, en donde estamos, ¿no? Totalmente profesionalizados y con unos planes de actuación anuales. No se va un poco de como se iba antes, oye, pues según va surgiendo vamos resolviendo, no. Hay una planificación con unas líneas estratégicas clave. Cuando vamos, lógicamente, y demandamos, cuando hablamos de relaciones institucionales, ¿no? Y vamos a la administración pública, parece que solamente hay 2 actores, ¿no? La administración pública, a quien, bueno, pues que se dedican a aprobar esas políticas, esas medidas, y bueno, también en esta presentación he puesto a que tiene que contar con la opinión de los agentes sanitarios. Creo que tiene que hacerlo, aunque bueno, como Javier ha comentado y también por nuestra experiencia, nos gustaría que fuera en mayor medida. Y luego vemos como el otro agente, ¿no? Las asociaciones de pacientes, pero cuando vamos o solicitamos una reunión, cuando lógicamente establecemos ese contacto con la administración pública, no debemos no solamente ir solos, es decir, físicamente podemos ir solo, pero lógicamente recabar ese apoyo
de otros socios, otros aliados naturales, como son lógicamente las sociedades científicas, como puede ser la SEN, mismamente, no solamente porque está aquí, sino porque la mayoría de los proyectos que hacemos somos muy insistentes y siempre, bueno, pues contactamos con ellos y es importante, y yo creo que también esto lo hemos hablado varias veces, Javier, no solamente pedir el aval a un proyecto, sino participar en el proyecto. Es decir, lo que nosotros también estamos pidiendo a la administración pública, no caer a veces, ¿no?, que caemos sin darnos cuenta en el mismo error, ¿no?, que sean partícipes también de nuestros propios proyectos. Cuando vamos a la administración pública, lógicamente, el mensaje quizás a lo mejor o la contrapartida que te pueden dar, ¿no?, como justificación para darte un no, bueno, como son sus intereses, ¿qué va a decir usted? Pero sí, lógicamente va respaldado con el apoyo de esta misma petición, bueno, la respaldan las sociedades científicas, lógicamente tiene un mayor peso y el no es más complicado de poderte dar esa respuesta. También he querido recoger aquí en este ecosistema sanitario las empresas. Es legítimo, lógicamente, la relación que se establece de las empresas con las asociaciones de pacientes, total y absolutamente transparente en esos proyectos dirigidos a la educación y a la formación de los pacientes, y también con las sociedades científicas en lo mismo, en esos proyectos que aportan valor para conseguir calidad de vida para el paciente, y cómo no los medios de comunicación un poco para poner voz a todo lo que se hace, porque es, bueno, pues como siempre se dice, lo que no se dice que se hace prácticamente al final queda en el olvido y parece que, bueno, pues que no haces nada por mucho que puedas estar trabajando. Voy a pasar a terminar con un ejemplo en el que yo creo que al final pues, podemos explicar un poco cómo trabajamos y de hecho también ver un poco cómo funcionamos, ¿no?, en esto del ámbito del lobby, que contamos también con empresas expertas, ¿no? Seguro que los que están aquí, bueno, pues pueden decir, bueno, pues en esta experiencia te hubiera faltado esto, te hubiera faltado lo otro, muy probablemente. Este es uno de los proyectos, tenemos varios, pero realmente muy potente, que comenzó hace ya más de un año y creemos sin duda que tiene muchísimo más recorrido. La verdad que lo estamos explotando mucho, pero porque es muy bueno, muy bien argumentado. Quizás eso también sea algo importante, ¿no?, a la hora de lanzar este proyecto, y algo que incluso en cualquier reunión es importante, la preparación es fundamental. O sea, preparar un documento, análisis previo, también luego contrastar opiniones con otros colectivos, con otros profesionales es clave. Como veis ahí, ese es el título, ¿no?, 10 medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2 insulinizados. Lo impulsa la Federación Española de Diabetes, pero contamos con todo el apoyo y la revisión también de ese documento, de esas 10 medidas, de sociedades científicas, ¿no?, esa otra parte del ecosistema sociosanitario. Lógicamente la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, SEMI, SET, etc. Son muchas. También contamos con el apoyo de los laboratorios, muy importante para poder sacar adelante proyectos con una legitimidad en la que el objetivo única y exclusivamente es mejorar la calidad de vida, y con total transparencia. Yo creo que también esto es muy importante. Fueron 10 medidas que se recogieron en un documento y se presentaron con una dinámica que más adelante veremos a la administración pública, pues para hacerles ver que era necesario para conseguir este principal objetivo. Fueron medidas divididas en varias áreas, en 5 concretamente, en el ámbito de la educación y la formación, de la telemedicina, el tema también muy importante del ahorro y el ámbito de la inversión, la personalización y la individualización del tratamiento, también muy importante para, como ha comentado Javier, evitar complicaciones de salud. Y algo clave, y que esas son las únicas que he recogido aquí, son las últimas, pero yo creo que también quizás a lo mejor vienen a complementar o a impulsar todo lo que se ha venido a decir hasta ahora, ¿no?, en estas otras medidas. Es decir, es importante en cualquier medida, en cualquier decisión, contar con la opinión y la perspectiva de los pacientes, de los colectivos, en todos aquellos consejos asesores que ya estén instrumentalizados, creados en las consejerías autonómicas, o bueno, cuando hay un proyecto concreto, lógicamente llamar no al paciente sino al representante de los pacientes. Quizás no todos los pacientes valgan, pero sí hay siempre un representante en cada comunidad autónoma en la que pueda estar defendiendo cuál es esa visión, porque al final con su opinión se va a tomar una medida que va a ser muchísimo más efectiva de cara a conseguir ese objetivo final.
calidad de vida y luego también ese otro efecto directo o indirecto, como ha comentado Javier, de reducir costes, que también es muy importante y que tanto sociedades científicas como asociaciones de pacientes somos consecuentes con ello y conocedores, que es muy importante también. Y bueno, lógicamente el punto 9 y punto 10, en el que aumentar la presencia, es decir, quizás ya estemos, pero como ha comentado Javier, y perdona Javier que te voy a borrar el nombre con tanto mencionarte, pero has hecho referencia a muchas cosas clave también, que estamos, pero tendríamos que estar más. También estamos reivindicando todo esto, ¿no? Y la importancia de recoger esta medida es buena y mala. Lógicamente, bueno, pues es una reclamación legítima, pero quizás ojalá en algún momento no tuviera que estar, porque es que ya estamos. Es decir, yo he recogido en este pantallazo esta medida para que podáis comprender lógicamente que todavía queda mucho por hacer, y aquí en el ámbito del lobby, en el ámbito de las relaciones institucionales, es importante también seguir trabajando incluso esto como un proyecto, ya doy ideas, como un proyecto independiente, ¿no? ¿Cómo trabajamos, ¿no? Por ejemplo, para conseguir que estas 10 medidas poco a poco se fueran implementando, no quizás a lo mejor al 100%, pero sí poco a poco en varias comunidades? Y bueno, lo importante, aquí veremos lógicamente al final, me queda esta y otra diapositiva, cómo hemos ido trabajando, pero quizás si tuviera yo que destacar cuáles serían las claves, yo creo que tanto el inicio como el cierre son claves, es decir, la preparación en cualquier cosa, en una actuación, en una reunión, en cualquier intervención, planificar muy bien todo luego te puede salir, bueno, pues mejor o peor, pero nadie te puede decir por lo menos que no te has preparado, ¿no? Y luego la 2, 3 y 4 son diferentes fases de la relación del tú a tú con la administración pública en este caso, y luego al final la 5, el cierre. El cierre es muy importante. A veces se sale de una reunión y a nivel informal con quién ha sido, no hemos conseguido nada. A ver, yo soy de las que piensan que siempre se consigue algo, y de hecho más vale un mal acuerdo que ningún acuerdo, porque de ningún acuerdo, si no consigues nada, realmente no puedes pasar más allá. Un mal acuerdo puedes transformarle, en algún momento puede ser una oportunidad, puedes cambiarlo, tienes un anclaje para continuar trabajando y siempre mejorar. En cuanto a este proyecto, pues bueno, esto es un poco de esas 10 medidas, cómo nos hemos dirigido, ¿no?, a la administración pública, ¿no? En esa fase de preparación se hizo un trabajo muy ingente de qué se quería conseguir, las posibles propuestas, que es decir, lo más probable es que te vayan a decir que no. Entonces, bueno, si tú ya tienes preparado ante qué respuestas negativas se van a plantear, ¿cómo las puedes rebatir? Sobre todo con números, con datos, qué es lo que puede lógicamente aportar lo que tú estás lógicamente proponiendo. Esto es como ser comercial, hay que venderlo muy bien, ¿no? Y tienes que estar muy preparado. Luego ya en esa fase de construcción de la relación, pues es importante, pues eso puede ser una fase de romper el hielo, no puedes entrar, bueno, al menos yo no soy partidaria de poner sobre la mesa quiero esto, es decir, un poco de ir construyendo un poco qué es lo que, a qué hemos venido, recordando también esos resultados positivos de trabajando de manera colaborativa y conjunta se pueden conseguir muchísimos mejores relaciones, muchísimos mejores resultados, y lógicamente siempre va a haber alguna experiencia positiva del pasado que se puede sacar a colación como un gran ejemplo. La fase de intercambio, pues bueno, pues se exponen nuestras propuestas, se da ese feedback por parte de la administración pública, y bueno, luego al final la fase final de persuasión, que es ahí en donde ya como decimos nosotros, te lo juegas todo, ¿no? A una carta, ¿no? Porque siempre va a haber nuevas oportunidades, pero es muy importante destacar esos beneficios sociales, esa reducción de las complicaciones, esa reducción también de costes, que es importante. Al final los números importan, y también es importante, y somos consecuentes, asociaciones y sociedades científicas, como he comentado antes, y lógicamente si se obtiene una respuesta negativa, siempre intentar cerrar una reunión sacando al menos un marco temporal de para cuándo podemos obtener una respuesta. Si no es ahora, si ahora no me estás diciendo un sí, ¿cuándo podríamos tener ese sí? Y bueno, aún ya yéndonos al extremo de lo peor, volviendo a bueno, pues solicitar una nueva reunión en la que sí que poder dar continuidad a esa petición.
Sin más, esto es lo que quería traer en esta breve exposición. Espero no haberme pues extendido más de lo necesario y por mi parte, pues Alfredo, esto sería todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Y gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por tu exposición, por ofrecernos la visión de FEDE, de cómo trabajáis las relaciones institucionales. La verdad que ha sido una exposición muy detallada de cómo lleváis a cabo vuestra función de lobby, que al final es para lo que estamos hablando, y te agradecemos de verdad el detalle de tu exposición. Entonces, pues a partir de ahora abrimos ya el turno de preguntas, de intervenciones. Si alguien quiere intervenir, pues por favor que pida la palabra y que se presente. Eso sí, os pediría que antes de intervenir os presentéis. Por lo tanto, si alguien quiere comentar algo. Y si no, pues para romper el hielo yo mismo os voy a trasladar una pregunta. Uno de los canales que has mencionado tú, Mercedes, en uno de los puntos que establecías de las 10 medidas, y que también me consta que desde la SEEN se está trabajando en esa línea, son los consejos asesores de las comunidades autónomas. Entonces yo quería preguntaros si este tipo de consejos os parecen canales eficaces, si son herramientas adecuadas para que desde la sociedad científica y desde la Federación de Pacientes podáis transmitir vuestras posiciones, vuestras medidas dirigidas a mejorar la salud de los pacientes. Porque, bueno, en muchas ocasiones, ¿no?, los consejos asesores a veces se quedan un poco ahí en difuso, ¿no?, un poco en el limbo algunas de las cuestiones que se tratan. Me gustaría saber si están en vuestro caso resultando eficaces. A ver, Alfredo, yo creo que el canal ese es en donde tenemos que estar, que sean más o menos eficaces. Lógicamente eso luego también depende un poco más de cómo la administración pública no quiera tomar esas, pues esa predisposición, esas propuestas. Pero sí, lógicamente los consejos asesores es en donde queremos estar dentro de las diferentes comunidades. En muchas de ellas ya existen, en otros no existen y pues otros estuvieron como paralizados, ahora se han vuelto otra vez lógicamente a poner en marcha y es importante estar tarde o temprano. Pues estamos viendo que antes no estábamos, ahora poco a poco sí que es verdad que se está dando entrada en la mayoría en donde están los representantes de los pacientes, pero es cierto que sí que echamos un poco en falta no más participación en el sentido de que se nos llama cada vez que hay un tema a debatir, sino que sí que se tenga más en cuenta el peso de la voz del paciente, es decir, pasar de oír a escuchar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Si la pregunta es lógicamente si los lugares pues clave o positivos en los que está, sí, pero sí que es verdad que sí que pediríamos un poquito más de empatía a la hora de recoger esos mensajes que creemos que, que aportan y enriquecen al final todo lo que el resto del conjunto, ¿no?, de que conforman el Consejo, pues aporta para tomar esas medidas y esas decisiones. Por aportar algo, yo creo que hay que estar en cualquier consejo asesor, en cualquiera. En eso yo creo que estábamos de acuerdo tanto Mercedes con su planteamiento como yo, porque, si no estás, no van a contar contigo, no vas a poder hacer oír la voz de tu sociedad o de la representación de la asociación que tienes, y por tanto hay que estar, ¿no? Pero aparte de que eso es muy importante, si yo he aprendido algo en el tiempo que llevo, es que cuando tú tienes un proyecto, sea cual sea, tienes que llevarlo al terreno práctico. Y en el caso, por ejemplo, concreto de las 15 claves, que nosotros hicimos una primera presentación nacional con mucho bombo y platillo, y conseguimos que se conectara gente importante gracias a vosotros, que nos ayudasteis, ¿no?, representantes políticos, de partidos políticos y gente que tenía capacidad decisoria en la jerarquía, ¿no?, de las instituciones sanitarias, pero no les arrancas en esa situación nunca un compromiso, porque no se van a mojar. Y sin embargo, cuando luego hemos ido de la mano de los presidentes de las sociedades autonómicas de endocrinología y nutrición, de la mano de ellos, con el representante institucional sanitario de cada comunidad autónoma, pues ya sea porque había una relación personal propia o porque ya los problemas se priorizan más en concreto a lo que en ese momento ocurre en cada terreno,
no voy a decir que hemos arrancado pactos, pero sí que ha habido compromisos por parte de los responsables políticos en cuanto a abordar los temas que antes mencionaba, ¿no? Pues desarrollos de hospitales de día de diabetes, tener en cuenta, en el último en Asturias que hicimos, hubo una respuesta muy positiva por parte del representante institucional en cuanto a la enfermera avanzada en práctica clínica como una forma quizá de avanzar en un reconocimiento de la especialización de la educación diabetológica. Bueno, no me quiero extender mucho, pero quiero decir que con eso sí que consigues cosas más palpables que cuando quizá subes el tiro muy arriba. O sea, hay que hacer la presentación potente nacional, por así decirlo, pero luego tienes que ir con tu proyecto debajo del brazo tocando puertas. Y creo que es la forma de conseguir las cosas. Por supuesto, insisto, como también decía Mercedes, de la mano pues de todos los que puedas. O sea, cuantos más vayas a tocar esa puerta, más caso te van a hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien se anima a realizar alguna pregunta? Aprovechando que tenemos aquí a dos auténticos profesionales y conocedores de este ámbito. Sí, Carmen. Carmen, por favor, cuando quieras. Hola, muchísimas gracias por las ponencias, han sido súper interesantes. Soy Carmen Hurtado, soy doctora en biología, trabajo como Research Scientist, como científica en la organización JDRF. Supongo que para vosotros es JDRF, que es bastante conocida a nivel, sobre todo en Estados Unidos, pero tenemos también un equipo en Europa. Yo me he incorporado hace 6 meses y bueno, trabajo de forma remota y estoy en Barcelona. Nosotros realmente financiamos proyectos de diabetes tipo 1 y ahora estamos muy interesados también en tipo 2, pero que sean insulino dependientes. También tenemos un pequeño equipo que hacemos lobby en Bruselas. Y quería preguntaros por vuestra opinión, porque ahora la Comunidad Europea ha lanzado una nueva medida en la que incluye diabetes como una de las prioridades y van a dar un importante dinero a los países miembros. ¿Y cómo es vuestra participación en este proyecto? Y si de alguna manera podemos ayudar, da la casualidad que soy española y me gustaría contribuir a vuestra estrategia y en todo lo que podamos ayudar. Eso es todo. Gracias. No sé, Javier, si quieres comenzar tú. Vale, si quieres comienzo yo. Vale, gracias, Mercedes. Pues Carmen, encantado. Me alegro que me hagas esta pregunta porque hasta el momento con la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición no han contado, al menos hasta donde yo sé, y estoy bastante metido en el tema de diabetes porque aunque tengo que dar representatividad a todos los grupos de trabajo, antes de mi entrada como presidente yo estaba y estoy muy implicado en el área de conocimiento de diabetes de nuestra sociedad y que yo sepa no ha habido ningún contacto en este sentido, ¿no? Me interesaría conocerlo un poquito más a fondo para ver si estamos a tiempo para hacer cualquier cosa, espero que sí. Y desde luego en diabetes, insulinización, etcétera, etcétera, por supuesto el paradigma es la diabetes tipo 1, pero creo que seguro que Mercedes está de acuerdo conmigo porque además las estrategias van un poco por ahí. La diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina, ya ha presentado ese proyecto de 10 claves, es fundamental y de hecho, bueno, los sistemas de monitorización continua de glucosa, ahora el objetivo es que se consigan financiar también para personas que estén al menos en tratamientos complejos con insulina en tipo 2. Se calculan que unas 60.000 personas en España podrían estar o podrían beneficiarse de una estrategia de este tipo y claramente esto puede cambiar y beneficiar a la vida de las personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina. Así que cualquier iniciativa que en ese sentido pueda ayudar a conseguir estos objetivos, bienvenida sea. Como habrás visto, estamos poniendo en marcha un registro nacional de diabetes tipo 1. No es la primera vez que se intenta, hay que reconocerlo, se ha intentado previamente, fundamentalmente por parte de la Sociedad Española de Diabetes, concretamente Luis Castaño, que igual te suena, ha trabajado mucho en este aspecto, no ha podido salir adelante. Ahora estamos las 3 sociedades al unísono, espero que podamos sacarlo adelante y desde luego vamos a tener que convencer a mucha gente, entre ellas pues gente que tenga dinero para financiar estos proyectos que son realmente caros. Así que será interesante poder hablar en el futuro, sí. Gracias. Pues Carmen, gracias también por la pregunta. Yo no sé exactamente a qué te refieres y como
comenta Javier, luego sí también nos puedes hacer llegar más la información, pero sí que es verdad que hace unas semanas desde el Ministerio, desde el área de estrategia en diabetes, se pusieron en contacto con nosotros informándonos de que iba a haber una jornada informativa sobre una convocatoria que iba a lanzarse por parte de la Unión Europea y en la que sí que podíamos presentar proyectos y muy centrados no solamente de manera concreta en diabetes, pero sí en el área que van a poner lógicamente el centro, una de las grandes prioridades, como todos los años hacen un área concreta, en el área de los problemas mentales, en este caso sería el área de la obesidad y lógicamente nos dijeron que era una oportunidad muy interesante, estuvimos allí, escuchamos la explicación, la dinámica y sí que es verdad que es una convocatoria en la que nos presentamos con proyectos que ya tenían que haber sido creados y puestos en marcha y como estaban lógicamente pues centrados en tipo 2, diabetes tipo 2 sobre todo en relación con la obesidad tenemos varias iniciativas como No des la espalda a la diabetes tipo 2 y sí que lógicamente optamos a ello, pero es verdad que el tema europeo a veces queda como un poco lejos en el sentido de no se nos informa adecuadamente, no es que no podamos presentar, yo creo que tenemos músculo lógicamente para presentarnos de manera conjunta, pero a veces o llegas tarde o no te enteras o a veces lógicamente no tienes la capacidad de, porque solicitan muchísimas cosas que a veces cuando te dan un proyecto dices, bueno, no sé si es mejor que me lo hayan dado o que no, porque luego a la hora de justificarlo, lógicamente es muy potente, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí sí que los canales de comunicación en este sentido por parte de la administración pública, en este caso funcionaron bien, pero sí que es verdad que nos hemos enterado una vez pasado ya convocatorias y creo que podría haberse subsanado. Desde luego todo en lo donde podamos estar y de manera conjunta, pues lógicamente si es beneficioso para el colectivo de personas con diabetes, ahí sí que estaríamos. Así que si nos puedes aportar más información, pues te lo agradecería. Por supuesto, sí, por supuesto, y no quiero aburrir al resto de gente que está ahora en este webinar, pero estaría encantada y de hecho es que el tema de este año es cardiovascular y diabetes. El año que viene habrá otros temas, pero de hecho la Comisión Europea ha llamado a diferentes stakeholders, grupos que tienen presión, que hacen lobby para crear diferentes acciones. Nosotros trabajamos muy de cerca con la IDF, la Sociedad la Federación Internacional de Diabetes. Pero sí, es algo que me ha chocado, que aquí realmente en España no se nos da a conocer y realmente estas calls, como las llaman, estas oportunidades son algo único para nosotros, las que se puede implementar unas ideas que vosotros tenéis que son estupendas y en las que se puede contribuir con dinero por otras organizaciones y la Comisión Europea puede darnos la luz verde. Así que, bueno, estaría, si queréis puedo pasaros mi email o escribiros un email y podemos hablar más detenidamente. Gracias. No te oímos, Alfredo. No te oímos, Alfredo. Estás silenciado. Estaba silenciado. Gracias Carmen y Javier y Mercedes por vuestra respuesta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Estaremos encantados de escucharos. Yo, si me permitís... Claro, Irene, a la directora general le permitimos bueno, lo que nos pida. Nada, pues muchísimas gracias. Bueno, los que no me conocéis, soy Irene Matías, la directora general de APRI. Nada, muchísimas gracias por la presentación. Javier, Mercedes, nada, yo tengo una pregunta. En el ámbito del lobby, bueno, en primer lugar también daros la enhorabuena por la presentación, la manera que habéis tratado el tema del lobby de manera tan cercana y la puesta en valor, ¿no? Mi pregunta va un poco en todo este, digamos, tiempo en el que habéis desarrollado esta actividad de lobby con y sin apoyo de agencia. Si nos podríais decir, en el lobby tenemos los do's y don'ts, ¿no? Lo que hacer y no hacer en el ámbito del lobby. Entonces, si nos pudieseis dar pues, unas reseñas o consejos de lo que os ha servido o lo que no os ha servido en el ámbito de la influencia y del lobby. Gracias. Javier, como quieras, comienzas tú y luego ya sigo yo, como tú quieras. Pues bueno, por seguir un poco la dinámica, no sé si voy a poder
contribuir en algo a esto, porque la verdad me parece una pregunta súper importante, pero no sabría decirte hasta qué punto, o sea, qué no hacer sería aplicar el sentido común y o sea, no hacer nada que no se considere, por supuesto, no voy a decir que ético, ¿no? Pero bueno, que no sea consecuente o que no sea congruente con el proyecto que vas a presentar. No sabría qué decirte realmente. O sea, el qué hacer sí que quizás sea más sencillo, ¿no? Yo creo que cuando al principio de la presentación he abordado esta parte del lobby, que insisto, cuando al principio puedes hablar de esto a gente que igual no está muy puesta en este asunto, suena raro, al menos suena raro. Cuando tú ves la propuesta, cuando tú ves el objetivo final, los medios que tienes que utilizar, el asociacionismo, etcétera, etcétera, pues eso es todo lo que tienes que hacer. O sea, juntarte de todos los agentes sociales interesados en el tema en cuestión para conseguir pues, una presión, en el buen sentido de la palabra, lo más potente posible, sobre todo sobre aquellos que son los que toman las decisiones, para conseguir después pues, ese beneficio que en nuestro caso, insisto, es la persona con diabetes, ¿no? No es para nosotros. Nosotros, para la sociedad, no buscamos, bueno, sí que buscamos cosas, buscamos el tener más hospitales de día, de diabetes, buscamos tener un mejor reconocimiento de nuestras educadoras en diabetes, buscamos tener más sensores para que la gente pueda monitorizar mejor, pero todo esto es para el paciente. O sea que indirectamente, al final lo que se revierte es para eso. Esto, o sea, yo sabría decirte bien qué hay que hacer, pero qué es lo que no hay que hacer, pues no sé, igual es que como somos muy novatos, por así decirlo, en esta cosa, pues tampoco sabría identificarte malas prácticas. Quizá Mercedes en esto, que lleva mucho más recorrido que yo, te pueda decir algo. Bueno, también es complicado, ¿eh? Es una pregunta muy complicada, pero bueno, también supone un reto, ¿no? No es una de estas preguntas de me la sé, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor como en todo, tampoco es algo único en el ámbito del lobby de qué no hacer. Yo aconsejaría a la gente que se introduce ahora en este ámbito del lobby no precipitarse, es decir, no porque bueno, pues tengo el Día Mundial a la vuelta de la esquina y quiero presentar un documento, lo tengo que hacer, lo cierro en falso, lo presento. Yo creo que no es necesario precipitarse, cualquier momento es adecuado para, bueno, pues para presentar una determinada acción, pero lo que es importante es tener muy bien preparado eso que tú quieres lógicamente vender, eso que quieres tú lógicamente que la administración pública te compre, hablando un poco en términos comerciales, y yo lo que nunca haría o lo que aconsejaría lógicamente es precipitarse, eso desde luego lo último. También me gustaría decir que bueno, y a lo mejor no es un poco, ya que estáis aquí, regalaros los oídos, pero es verdad, el lobbying no es decir, no es una opción. Yo creo que es también una necesidad también de si realmente nos creemos lo que hemos presentado hoy, ¿no? Conseguir que la diabetes esté en la agenda pública no es una opción, lógicamente es una herramienta más para poder conseguir nuestros objetivos, y lo que sí que aconsejaría a la gente también que se introduce en el ámbito del lobby es dejarse aconsejar. Es decir, si yo tengo una estructura interna y bueno, pues soy yo el que tomo las decisiones sin ningún tipo de, no cuento con nadie más, bueno, pues allá yo analizo y decido. Pero si yo decido contratar o contar con el apoyo de expertos, lo que tengo que hacer es dejarme asesorar. Aunque piense que esa medida yo no la haría así y tal, los expertos en lobby son los que mejores consejos pueden dar para que sea la estrategia más acertada. Entonces, pues yo ahí sí que una gran recomendación es dejarse aconsejar, o sea, zapatero a tus zapatos, y que ese asesoramiento de expertos es lo que nos tendríamos que guiar. Y ya esto, ya no se me ocurren más. Muchísimas gracias. Os vamos a contratar en APRI para que promováis la profesión, porque tanto en la presentación como en las respuestas pues es un poco lo que venimos diciendo dentro de la asociación. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o reflexión que quiera hacer alguna de las personas conectadas? Sí, tenemos dos manos. Bueno, Ana Lázaro, por favor, si quieres, en primer lugar, y luego Montse Escudero. Hola, buenas tardes a los dos. Bueno, yo soy Ana Lázaro. Como veis,
por aquí detrás, trabajo en Becton Dickinson, supongo que sobre todo Mercedes nos conocerá un poquito. Yo quería hacer una reflexión como ese cuarto agente que ha comentado Mercedes dentro de este lobby, que es la industria, ¿no? Que somos las empresas. Es verdad que hay y existen fondos públicos para la financiación de muchos de estos proyectos que estáis proponiendo, pero también hay muchos otros proyectos que si no estuvieran financiados por la industria no podrían salir adelante, ¿no? Entonces yo aquí quería romper un poco una lanza, ¿no? Evidentemente el objetivo de todos es mejorar la salud de los pacientes. En el caso nuestro de BD, pues muy ligado a las técnicas de inyección, estamos trabajando con enfermeras diabetólogas, expertas en diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y mi reflexión va por cuando ponemos en marcha este tipo de proyectos y vais de la mano de la industria, a veces es como cuando vamos a la administración parece que es que tienes al enemigo en casa, ¿no? Porque como la industria es parte, pero también tiene un interés lícito para vender sus productos, etcétera, etcétera, parece que estamos buscando nuestro propio interés. Yo no sé si en esto tenéis algún comentario o cómo veis que se puede ir a la mano, ¿no? Porque formar parte del resultado a veces no es positivo. No sé si alguno de los dos tiene experiencia. Seguimos con la dinámica igual, Mercedes. Bueno, Sí. Ana, muchas gracias por tu intervención, que me parece muy oportuna. Yo cuando he puesto la diapositiva nuestra de lobby de SEN, FESEN, sociedades científicas y demás, estaba en la industria farmacéutica, como habrás visto, porque yo tengo clarísimo que la industria farmacéutica tiene que estar. O sea, lo mismo que decía antes también Mercedes, que el lobby no es que sea una opción, sino que es algo que tenemos que utilizar cuando pensamos en proyectos y conseguir objetivos. Con la industria farmacéutica exactamente lo mismo. Y si se puede ver desde otro sitio de una forma, pues no sé, un tanto peyorativa, pues que se vea. Me da exactamente igual, siempre y cuando tú seas transparente, que yo creo que sí que es una de las cosas que son fundamentales en estos proyectos, y visualices en qué consiste el apoyo que estás recibiendo en la industria farmacéutica, que lo que estamos recibiendo habitualmente es apoyos a nuestros proyectos, en la mayoría de las ocasiones sin retorno en absoluto para estos laboratorios, pues es que si no fuera por ellos no podríamos hacerlos. O sea que ya me dirán cómo los podemos poner en marcha. Así que en este caso en concreto yo tengo muy claro que sois un apoyo fundamental para que nosotros podamos sacar adelante pues todas aquellas cosas en las que estamos metidos. En un futuro que pueda cambiar la financiación, que era de repente empieza a entrar aportaciones económicas, bueno, desde el Estado o desde donde sea, desde Europa, de una forma, por así decirlo, más independiente, pues lo podríamos contemplar. Pero es que, insisto, me parece que si se diseñan bien las cosas y se enseñan las cartas claramente, no hay por qué estar pensando que haya un interés claro por parte del laboratorio X que esté apoyando, financiando o como sea los proyectos en los que nos ayudan. No tengo ningún problema por ello, desde luego. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier. De hecho, yo creo que yo no es que no sea partidaria de que no estén, yo estoy partidaria de que estén y que se diga. Yo recuerdo hace bastantes años más atrás, y no cuando hacía acción de lobby, sino de comunicación, y había un laboratorio que financiaba un determinado proyecto de educación y de concienciación, es decir, nada de producto, nada de ese tipo. Me preguntaban, pero está bien que el propio laboratorio a veces, está bien que aparezcamos o mejor no aparecemos, ¿no? Es que tienes que aparecer, o sea, esto también no es una opción, es que tienes que aparecer porque es total y absolutamente transparente, o sea, estás haciendo un ejercicio de transparencia si tú lo dices, si no hay nada que esconder, y precisamente si hiciéramos lo contrario, es decir, aunque no hubiera nada que esconder y no apareciera por ninguna parte con el apoyo de la empresa X, ahí sí que parece que se está escondiendo algo. También cuando vamos a la administración pública y nos dicen, bueno, pues que de cierta manera, ¿no? Que con el apoyo de las empresas se intenta, las asociaciones, bueno, no voy a terminar la frase, pero bueno, todo el mundo se lo puede imaginar, en ningún momento, y como ha dicho Alfredo, llevo más de 10 años, en ningún momento ninguna empresa a mí me ha dicho nada fuera de lo que se pueda estar aquí pensando. Es decir, hay un proyecto conjunto en el que al final el centro es el mismo, la calidad de vida, educación y formación, y con esos objetivos comunes es como se pone en marcha un proyecto, y con ese proyecto se va al ministerio. Y de hecho también cuando
se nos dice eso, es decir, con ese dinero es como os financiáis, también eso, bueno, pues podemos rebatirlo. La administración pública, como dice, muy bien ha dicho Javier, no nos proporciona ningún tipo de una sostenibilidad económica como para poder sacar adelante proyectos formativos que no hacen ellos, que no hace la administración pública, que tenemos que hacer las asociaciones de pacientes. Y de cierta manera también, no sé si lo recordaréis, hace ya 1 año y pico se intentó mediante una normativa intentar limitar lo que sería la aportación de las empresas privadas a sociedades científicas y asociaciones de pacientes, cuando es una relación archirregulada, muy transparente. A nivel internacional hay un reglamento que se cumplía, lógicamente se echó para atrás, pero de cierta manera ya no sé la expresión, ya se les vio la patita un poco, es decir, yo no te financio y encima te quito la financiación legítima que tienes es decir, ahí en ese sentido también seamos un poco consecuentes. Y también esto también es pues una reclamación, incluso un ejercicio de acción de lobby, ¿no? A muchas asociaciones de pacientes sí que se les da, y eso hay que reconocerlo, una financiación por parte de determinadas subvenciones del Ministerio, me parece perfecto, que por ejemplo en nuestro caso no podemos optar porque no somos un colectivo con una discapacidad reconocida, lo cual nos parece que no tiene sentido si al final la labor que hacemos de defensa de un colectivo concreto al final es total y igualmente legítimo, seas un colectivo o no con una discapacidad. Y llevamos años luchando con todo esto, igual que los partidos políticos se les financia también. ¿Por qué no las sociedades científicas y por qué no también la administración pública? Somos un elemento más dentro del estado de bienestar. Pero bueno, es otra lucha y que, bueno, yo creo que tanto Javier como yo coincidimos, no hay ningún tipo de vergüenza alguna de ir de la mano de los laboratorios a una administración diciendo que se está haciendo con ellos un determinado proyecto. Vamos, encantados. Estupendo. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti, Ana, por tu pregunta. Monse tiene la mano levantada. Vale, lo que pasa es que no sé por tiempo y que mi pregunta es corta, a ver si por lo menos dar alguna pincelada. Yo siempre he opinado, bueno, somos escudero de Omnicom, aunque ya me han nombrado, pero en el tema de salud y de este grupo de trabajo de APRI, pues como sabéis, aquí el problema es que las competencias están en 17 comunidades autónomas. Para nada critico el estado de autonomías ni lo bueno que tiene también a veces el que la sanidad esté descentralizado, pero en proyectos de lobby, sobre todo como vosotros habéis podido ver, digamos el coste de tiempo, de esfuerzo para llegar ciertos, que se implante algo, ¿no? Y las desigualdades que hay entre unas comunidades a otras, al final es algo a lo que nos enfrentamos en nuestro día a día cuando se hace lobby. Vosotros, por ejemplo, habéis nombrado los dos, tenéis sociedades científicas regionales en un caso y asociaciones de diabetes también regionales en otro. ¿Cómo veis el trabajo con ellas, que creo que es primordial, sobre todo en el ámbito que os movéis el tema de lobby? Verdaderamente también a nivel regional en esas sociedades que son más pequeñas, imagino, con menos recursos y con la gente, ¿creéis que son... ¿Cómo se les puede ayudar de otra manera? ¿Cómo lo hacéis desde la SEN o desde FEDE, ¿no? ¿Qué apoyo dais también a esas labores de lobby que se tiene que hacer y que es imprescindible que ellos estén en las reuniones regionales? Porque yo creo que eso al final hace una buena planificación, es muy importante, una muy buena estrategia, pero verdaderamente es complicado con el tema de las competencias sanitarias en las comunidades. Si tenéis algún comentario, ya sé que estamos un poco fuera sobre este tema, pero que creo que al final es vuestro día a día. Bueno, pues muchas gracias, Monse, por la pregunta. Yo por aportar algo rápido en la experiencia que hemos tenido nosotros, como antes decía, en el proyecto de 15 claves, la impresión que tenemos, después de haber presentado el proyecto ya en todas menos en una, es que el hecho de precisamente haber pasado por otras y que en esas otras se hayan conseguido más o menos cosas, como que incita a los siguientes a también embarcarse en el proyecto. O sea, es un poco como el benchmarking. O sea, si tú tienes que tener un registro del problema, un análisis, tener datos de cómo está la situación y después, por así decirlo, comparar la comunidad autónoma en la que vas a entrar a negociar con lo que ya otras han hecho y ver que existen igual problemas en tu entorno que en otros sitios los han resuelto perfectamente bien. Lo único que tienes que hacer es copiar esa iniciativa. Si tampoco estamos pidiendo a la gente que haga cosas muy raras, entonces esa forma de trabajar
pues recogiendo experiencias en unos sitios y compartiéndolas con otras, me parece que es muy interesante y que ayuda a los nuevos sitios que se van a incorporar. Lo ven factible, ven que pueden contactar con otras personas que ya lo han hecho, o sea, no se ven entre la espada y la pared ante situaciones que quizá no sean fáciles si nadie lo hubiera abordado antes y yo creo que esto es muy interesante, la verdad. Sí, yo también coincido con Javier y bueno, por ser rápido también, nuestra presencia en todas las comunidades autónomas, ¿no? Mediante las asociaciones es clave. Todos los proyectos que hacemos a nivel luego nacional se trasladan a nivel autonómico y todo lo malo a lo mejor que pueda tener la descentralización, a veces en el ámbito del lobby siempre nos da una oportunidad de, pues, si fuera un ámbito de un Estado centralizado, es decir, o lo consigues o no lo consigues, es decir, no hay medias tintas, ¿no? Aquí sí que lógicamente o lo consigues en 17, pues o lo consigues estratégicamente a lo mejor en 2 o 3 clave y luego el efecto dominó o el efecto envidia también conlleva a que luego otras vayan cayendo, entre comillas, ¿no? Cayendo y entrando, ¿no? Es decir, si está entrado y se hace también mucha estrategia y mucha cábala, si es del partido X y del otro partido entró por esta, y luego también, bueno, pues nos puede dar también una serie de ventajas. No tienen por qué estar entrando las 17 a la vez, pero porque consigas identificar 2 o 3 que sean claves, el resto al final caen por su propio peso. Muchísimas gracias. Si os parece, como vamos ya un poquito justos de tiempo, habíamos comprometido la agenda de Javier y de Mercedes por 1 hora, ya llevamos un poquito más, pero bueno, como Óscar Panizo tenía la mano, si os parece, le damos la palabra para una última pregunta y luego ya cerramos el coloquio. Óscar, cuando quieras. No sé si me oye muy bien, perdona, porque la verdad es que podría Se oye perfecto. Bien, gracias. Bueno, yo soy Óscar Panizo, trabajo en AstraZeneca, en Government Affairs. Y bueno, un poco por hablar nuevamente de la industria, yo le quería preguntar a Javier y a Mercedes si echan de menos que muchas veces la industria, salvo los días mundiales, etcétera, van bastante por separado y que teniendo en cuenta que al final todos perseguimos lo mismo, que por ejemplo podría ser un diagnóstico más temprano de la patología, si echáis en falta que la industria a veces se junte y se hagan proyectos pues todas las empresas juntas, o si creéis que el modelo que se suele llevar a cabo, que es de una farmacéutica concreta con cada proyecto, funciona o cómo lo veis este aspecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar, por la pregunta. Muy interesante, porque sí que es verdad que, a ver, aquí creo que habría que profundizar un poco en el análisis, ¿no? O sea, nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, que cuando nosotros hemos ido con un proyecto nuestro, desde la SEEN, a contactar con los laboratorios, casi siempre nos dicen que es muy interesante, pero no siempre apoyan el proyecto. Muy probablemente porque es verdad que, como antes cuando hablábamos con Ana decíamos que hay mucho apoyo de la industria a proyectos en los que no tienen un retorno inmediato, pero tampoco es que siempre sea así. O sea, lo lógico es que si alguien apoya algo también, bueno, saque algún rendimiento. Yo lo veo perfectamente factible y defendible ante cualquier situación, ¿no? Pero sobre todo el hacer coincidir a varias empresas, a varias industrias farmacéuticas en un mismo proyecto en donde pueda haber un cierto conflicto de intereses entre ellos mismos, no es fácil. A no ser que sea un proyecto muy fuera de lo que puede ser la industria farmacéutica, yo que sé, algo de educación diabetológica donde nadie se sienta incómodo, ahí muchas veces se nos solicita multifinanciación. Nadie quiere tener el monopolio de financiarlo y pues están muy cómodos haciéndolo entre varios y ya está. Pero si hay un cierto conflicto de intereses, entonces ya no es fácil la colaboración. Eso yo también lo entiendo y es, por tanto, yo creo que dependiendo del proyecto, individualizable en ese sentido, ¿no? También nos pasa al revés. Contactan con nosotros para que nuestra sociedad apoye determinados proyectos que surgen desde la industria. En ese caso, el proyecto que surge desde la industria pues surge de una industria. No es habitual que haya varias que nos ofrezcan algo, aunque todas, por ejemplo, se dediquen al área de diabetes. O sea que es una respuesta un poco gallega, pero yo diría que depende. Bueno, simplemente la pregunta era si sería deseable.
Bueno, deseable sería fantástico. O sea, que a nosotros, pues lo mismo que también antes estábamos hablando, o sea, cuando vamos con un proyecto y vamos o intentamos ir de la mano de todas las sociedades científicas que se dedican a la diabetes, o sea, la repercusión que tiene y la fuerza que tiene es muchísimo mayor. Eso es indudable. Bueno, pues esto es trasladable a la industria, claramente. Totalmente de acuerdo, deseable desde luego que sí, más allá pues, del Día Mundial que se presenta un proyecto, si surge de la sociedad científica, de la asociación de pacientes, es un proyecto nuestro, sí que es más fácil, como ha dicho Javier, que entren varias sociedades, varias empresas, luego ya es más complicado, lógicamente, si es de una empresa concreta, eso ya no tiene, claro, el sentido, ¿no? Más allá de ello. Pero yo creo que esos proyectos en los que, por ejemplo, una campaña que lancemos recientemente con varias sociedades científicas y con varios, que no era el Día Mundial, y con varias empresas, al final ha tenido muchísima más repercusión, se ha mostrado de cara a la administración pública una mayor transparencia y es un ejercicio que antes no se veía tanto, más allá del Día Mundial. Y de cara bueno, pues a los otros agentes, a la administración pública fundamentalmente, cuando tú presentas ese proyecto en el que, claro, cuando hay una, dices, bueno, puede, ya empezamos, ¿no? La administración a que puede tener algún interés, aquí hay tanta representación que es que todas y ninguna. Es decir, los intereses son las del que te lo está presentando, que es de la asociación de pacientes o de la sociedad científica. Yo creo que es un proyecto incluso más potente de cara a la administración pública. O sea, deseable sí, pero es legítimo luego también tener proyectos concretos con un laboratorio concreto. Muy bien, Mercedes, Javier, muchísimas gracias. Son ya las 6:15 y bueno, no quisiéramos abusar de vuestro tiempo. Teníamos comprometido 1 hora, ha sido un poquito más. Y bueno, simplemente agradeceros, Mercedes, Javier. Ha sido un coloquio, yo creo que muy útil, muy provechoso, muy interesante. Nos habéis acercado un poquito más a cómo es vuestro trabajo en las relaciones institucionales desde el ámbito de la sociedad científica y desde el ámbito de las personas con diabetes, vuestra labor con las administraciones públicas, con las autoridades sanitarias para ese bien común que finalmente es pues, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, os agradecemos muchísimo la charla. Tenéis las puertas de APRI abiertas para cualquier cosa que necesitéis y para que en el futuro pues, podamos seguir profundizando en esta materia. Y a toda la audiencia, pues agradeceros a todos que os hayáis conectado. Espero y vamos, no me cabe duda de que ha sido una charla muy, muy útil para todos nosotros. Y bueno, os emplazo a que estéis muy atentos a la web de APRI, a los perfiles en nuestras redes sociales, porque desde el grupo de salud tenemos un prolífico calendario de actividades como la que hemos desarrollado hoy, que sin duda pues, serán del interés de todos vosotros. Por mi parte, pues nada más. Irene, no sé si quieres comentar una cosa de último momento o ya pues damos por concluido el coloquio. Nada, yo simplemente también agradecerte a ti, Alfredo, en nombre de APRI, ¿no? Por haber impulsado esta interesante charla, y por supuesto a Mercedes y a Javier por toda la información que nos sabéis y experiencia que habéis compartido con nosotros. Y nada, os emplazamos a uniros a APRI, porque como veo también sois lobistas, entonces a uniros, y además se os da muy bien trasladarle los mensajes sobre la importancia del lobby. Y nada, y a todos pues muchísimas gracias por vuestra atención, vuestra participación, y nada, probablemente nos veremos en la próxima charla de APRI Salud, que tenemos muchas, por lo menos una al mes. Y como ha dicho Alfredo, también os animamos a visitar la web de APRI para que nos conozcáis, a los que no nos conocéis, claro. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, un saludo. Hasta luego.